hermanos, me da muchísimo gusto. Hemos venido con la disposición de aprender un poco más del Señor en este día. ¿Verdad? Estamos en la clase número 19, ya casi, bueno, en el camino a terminar. Y estamos viendo, pues, las visiones, que Dios le dio a Isaías. La clase de hoy se encuentra en el capítulo número 35. Isaías 35, para los que no tengan el libro y pueden leer directamente de ahí, vamos a ver todos esos versículos en ese capítulo. Y el tema de la clase de hoy es la revelación de una auténtica libertad. El pensamiento central, ¿lo puedes leer, Vane? ¿Tú tienes el libro? La fidelidad de Dios se revela en el cumplimiento de sus promesas para con su pueblo Israel. Amén. Aunque vemos que las visiones que tuvo Isaías y muchas de las cosas que él escribe, obviamente, están dirigidas al pueblo de Israel. La verdad es que abarcan el mundo entero. También es concerniente a todo el mundo. Las cosas que el Señor tiene, los planes que el Señor tiene son para el mundo entero. Tanto las bendiciones como los juicios no están limitados solamente al pueblo de Israel, sino que el Señor tiene un plan ya trazado que lo va a llevar a cabo y todos, el mundo entero, va a estar involucrado, sea para bendición o para recibir juicio, que es lo que vemos a través de las visiones que hemos estado estudiando del profeta Isaías. El texto áureo, Carolina, ¿lo puedes leer, por favor? Pero en aquel tiempo será injertado un pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Daniel 12:1. Amén. Esta es la esperanza que tiene Israel, ¿verdad? Aunque a través de los años vemos cómo este pueblo le ha fallado al Señor. El Señor le ha dado promesas. Si haces bien, si obedeces, vas a recibir una lista de bendiciones. Pero si no, ¿qué pasa? Juicio para el pueblo. Así es que el Señor quiere bendecir, pero está condicionado a la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque es que debemos recordar que hay un mundo espiritual que se mueve y funciona juntamente con el mundo físico. Todas las cosas, los pecados en el que el pueblo entra, en el que el ser humano entra, traen consecuencias. Mueven, cambian las cosas. Y lo que uno siembra, dice la palabra, es lo que uno cosecha. Es como una ley espiritual. Lo que tú siembras, vas a cosechar. Y el Señor nos revela la verdad. Eso es lo que Él vino a hacer, a darnos la verdad para que nosotros, conociendo esa verdad, fuéramos libres de la esclavitud del pecado. Amén. Llegará el momento en el que el pueblo de Israel, todo el pueblo será libertado. Amén. Todos los que se encuentren escritos en el libro de la vida. Amén. Ya nacemos con esa condenación sobre nuestras vidas, porque la causa del pecado es muerte. Y cada uno es lo que está proveyendo la salida, a que nosotros podamos tener una salida de justificación a través de Jesucristo. Amén. Exactamente. Aunque a lo mejor, bueno, recién nacido no hemos cometido ni bien ni mal, pero a través de los años empezamos, desde que tenemos la libertad de hablar, la capacidad de hablar, de actuar, vemos manifestado inmediatamente en nosotros la naturaleza caída, ¿verdad? Desde niños, ¿verdad? ¡Es mío! Somos egoístas por naturaleza. Bueno, vamos a entrar inmediatamente en nuestra lectura bíblica, pero antes vamos a leer los objetivos de la clase de hoy. La revelación de una auténtica libertad que solamente la podemos recibir a través de Cristo, la verdadera libertad. Los objetivos es analizar el texto profético y su mensaje para la iglesia del Señor. Afirmar sus experiencias en el texto de la esperanza revelada, en el contexto de la esperanza revelada, e integrar los imperativos de la visión a la acción diaria como pueblo de Dios.
Y vamos a estar leyendo Isaías 35, todos los versículos del 1 al 10. Dice la palabra del Señor así: se alegrarán el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria de Dios será la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón cerrado, esforzados, temáis, y aquí nuestro Dios viene con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán paradas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se cubrirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de los chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría. Gozo perpetuo será pasado sobre su cabeza, y tendrán gozo y alegría, y verán las tristezas y gemidos. Amén. El capítulo anterior a este, el 34, si lo llegaron a leer, se darán cuenta que es un capítulo que habla de juicio. El profeta empieza, o le revela al Señor primero juicio sobre la tierra. Y muchos de estos juicios, cuando lo leí, me di cuenta que estos juicios son conocidos en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis. Por ejemplo, en el versículo 4, dice: y todos los ejércitos de los cielos se disolverán y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. Eso de que los cielos se enrollarán como un libro, lo hemos leído también en Apocalipsis, en el final, cuando en los últimos 7 años se estén desatando los juicios de Dios. Así que vemos versículos dentro de su visión que nos transporta o que nos llevan a reconocer que muchas de estas cosas, incluyendo lo que acabamos de leer, van a tener cumplimiento en un tiempo futuro. Pero vamos a ver también cómo dentro de estos versículos que leímos tuvieron cumplimiento, vamos a decir que parcial, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas de estas cosas en el establecimiento del reino de Dios es que se van a desatar muchos de estos eventos cósmicos que van a traer sobre la tierra un impacto catastrófico en la naturaleza. Los ríos, que también lo hemos visto detalladamente en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Los ríos, hemos leído el mar, cómo los animales, los peces, muchos de ellos van a morir, se va a ver afectado los árboles, van a caer fuego del cielo y muchos se van a quemar. Así es que en esa transición, en ese periodo de tiempo en el que el reino de los cielos, el reino de Dios va a ser establecido en la tierra, va a ser un periodo donde los juicios de Dios van a caer a raíz, claro, del pecado del hombre, del pecado de la humanidad, pero lo vamos a ver reflejado en la naturaleza. Cuando empezamos a leer el versículo 1 del capítulo 35, es un panorama completamente diferente, ¿verdad? Es un panorama de esperanza, es un panorama de gozo, porque en el plan del Señor es un plan de justicia, ¿verdad? Él primero viene a purificar la tierra, a
darle retribución a todos los moradores de la tierra que han rechazado el Evangelio, que han rechazado a Dios y que han persistido en vivir una vida pecaminosa, una vida que no tiene nada que ver con Dios. Ellos quieren vivir su vida a su manera. El Señor le ha dado oportunidad y oportunidad, pero llegará el momento en que ellos van a recibir su retribución y el Señor los va a quitar, porque ya hemos leído que ninguna cosa inmunda, ¿verdad?, va a entrar en esa ciudad. ¿Desde dónde va a gobernar nuestro Señor Jesucristo? El reino de Dios, ¿desde dónde va a ser gobernado? La sede. ¿Ah? Desde Jerusalén. Amén. Ya hemos leído. Vamos a repasar lo que hemos estudiado, porque si no hemos retenido mucho, pues tenemos que, bueno, por lo menos ir aprendiendo cositas aquí, cositas allá, ¿verdad? Así que el Señor dice que Él va a reinar desde Jerusalén, desde Sión. Amén. La ciudad que hoy mismo están en las noticias, desde que yo nací, yo recuerdo que esta ciudad siempre ha estado en las noticias. ¿Por qué? Siempre conflictos, siempre guerra, ¿verdad? Lamentablemente la paz no va a llegar a ese lugar hasta que el Señor venga y Él establezca la paz perdurable, la paz verdadera. Se alegrará el desierto y la soledad. Al profeta Isaías le gusta mucho hablar como poesía, ¿verdad? El desierto y la soledad. Y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Una cosa que hemos visto hoy, el pueblo de Israel, hoy en día, ellos que han regresado a su tierra, ellos tienen cultivos en el desierto. Algo que sería imposible pensar que se puede cultivar en el desierto. Ellos tienen cultivos en el desierto. El Señor le ha dado la sabiduría a este pueblo y los ha bendecido en gran manera. Aunque es un pueblo que todavía no se ha vuelto a Dios, el Señor cumple su promesa. Él cumple su palabra. Esto se puede decir que es un cumplimiento parcial de lo que estamos leyendo. Se alegrará el desierto y la soledad. Pero esta tendrá un cumplimiento final cuando el Señor restaure todas las cosas y el pueblo en la gran tribulación, cuando el Señor tome el control de esa área. Solamente el Señor lo va a poder hacer. Amén. Con esta simbología describe el profeta la reacción de la tierra ante la visitación de Dios. Ni aún la tierra puede, cuando el Señor está presente, la tierra se manifiesta, ¿verdad? Ni aún la tierra puede resistir la presencia del Señor. Y donde el Señor está, hay bendición. Dice, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de nuestro Dios. La floresta, el florecimiento de la floresta, la alegría y la celebración del mundo vegetal, por causa también de la manifestación de Dios. Dice el salmista en Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así es que en la naturaleza podemos ver la gloria de Dios, que será manifestada cuando el Señor empiece a manifestarse en el mundo nuevamente, en este tiempo. Y menciona lugares, el Líbano, el Carmelo, Sarón, que son lugares que se encuentran también en esta misma área, en esta misma zona de Israel. No sabemos, estos son lugares, por ejemplo el Líbano, dice que es un lugar famoso por sus densos bosques, abundantes lluvias y pedrería caliza que dan lugar a muchos arroyos y manantiales que fluían en las tierras que estaban a su alrededor. Así es que dice la palabra, no sé si en estos momentos la condición de estos lugares, pero como les digo, el ser humano se ha encargado por su pecado, por su codicia, en traer tanta destrucción al ecosistema.
de traer no les importa cómo afecte la naturaleza con tal de que ellos puedan sacar sus ganancias. Dice la palabra que en ese tiempo que el Señor venga, todos estos lugares van a florecer, van a dar su fruto, van a ser de bendición. Cuando el ser humano trata de crear o de progresar como seres humanos, nosotros cuando intentamos progresar haciéndolo de una manera tecnológica, de la manera que nosotros lo sabemos hacer, talando árboles, creando maquinarias que emiten gases que destruyen la atmósfera, eso nosotros le llamamos progreso. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene más comodidades, ¿verdad? Tenemos más comodidades, pero a la misma vez estamos destruyendo la naturaleza del Señor. Pero cuando es el Señor el que trae el progreso, cuando es el Señor el que bendice a través de la naturaleza, todas las bendiciones del Señor, dice la palabra, que no añaden tristeza con ella. Y tampoco añaden desastre a la naturaleza. Es pura bendición. Eso es lo que el Señor nos promete. Una de las cosas, hay un versículo en Romanos 15:4, dice: porque todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando nosotros leemos estas palabras, estas visiones que tuvo el profeta Isaías, estas cosas deben producir en nosotros gozo, alegría y esperanza de lo que el Señor nos promete, de lo que ha de venir. Nosotros estamos viviendo en medio de lo que es prácticamente un desastre. Ahora mismo estamos viviendo desastres, los gobiernos no saben qué hacer. Ellos no están, muchos de ellos, empeñados en el bienestar del pueblo, tienen otras cosas en mente y mientras tanto el pueblo sufre. Y son cosas que se van a ir agravando hasta la venida del Señor. No sabemos cuántas cosas el Señor nos permita ver antes de que ocurra ese momento del arrebatamiento. No lo sabemos. Pero estas palabras, estas visiones, estas promesas deben poner en nosotros, crear en nosotros la esperanza, el gozo de saber que lo que vivimos ahora es temporal y que lo que el Señor nos promete y lo que Él nos ha revelado para el futuro no tiene comparación. Amén. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que el Señor tiene preparadas para aquellos que le aman y esperan su venida. Amén. Estas son de las cosas que nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón. Aunque él habla de una manera poética, hablando del desierto que se va a alegrar en la soledad, lo que entendemos con esto es bendición de parte del Señor. Va a haber bendición de parte del Señor, no va a haber sequía. Si en el desierto va a producir, ¿qué quiere decir eso? No va a haber sequía. Si los lugares que hoy mismo son áridos, que no producen nada, dice la palabra que se van a gozar y que va a florecer como la rosa. Estamos despertando a un nuevo amanecer, ¿verdad? A un momento de bendición que solamente puede venir de parte del Señor. Así es que Él le dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Las rodillas débiles, fortalezcanla. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución. Él viene a pagarle, a juzgar a aquellos que han hecho lo malo. Y Dios mismo vendrá y os salvará. Esta es la esperanza que Él le da a su pueblo. El juicio venidero sería suficiente para debilitar las rodillas de cualquiera. Sabemos que muchas de estas cosas, como les había dicho, va a tener cumplimiento después que el Señor venga, ¿verdad? Y cualquiera que esté viviendo en ese momento es suficiente para que la gente
tiemble de terror, ¿verdad? Pero aún en el tiempo de ahora, como les digo, este pueblo que ha pasado por tanta exilios, cautiverios, esto puede poner a cualquiera en debilidad, en quitar la esperanza. Ya no tienen esperanza de seguir para adelante. Cuando el pueblo estaba en Babilonia, cautivos en Babilonia, uno de ellos escribió este salmo: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Este era el estado de ánimo en el que estaban estas personas después que habían ido al cautiverio de Babilonia. Era un momentos de prueba traen a nuestras vidas también tristeza, traen a nuestras vidas debilidad. A veces sentimos que no podemos seguir adelante, pero la palabra del Señor es fortalecer las manos cansadas. Aún en medio de situaciones de tristeza, situaciones de prueba, el Señor espera de cada uno de nosotros que nos esforcemos, que no dejemos que la situación nos derrumbe. Estas son cosas que pueden pasar en cualquier época de la historia. Para este pueblo pues, como conocemos la historia del pueblo de Israel, le vino pasando por año tras año, porque es un pueblo que constantemente le dio la espalda a Dios. Así que ellos vieron una y otra vez el juicio de Dios sobre ellos, sobre su pueblo. Lo que puede traer, como les digo, debilidad, falta de esperanza, de seguir adelante. Sin embargo, estando ellos en cautiverio, cuando ellos fueron llevados a Babilonia, la palabra del Señor no era, quédense ahí llorando. Y esa es la cosa, eso es lo bueno y lo bonito del Señor. Si lo que ellos estaban pasando era por castigo, por lo que ellos habían hecho, el deseo del Señor no es que tú te quedes caído, no es que tú te quedes derrotado, sino que tú te levantes. Sí, el Señor nos ama, y el Señor al que ama, disciplina, dice la palabra. Pero el deseo del Señor es restaurarte. La palabra que el Señor les dio a este pueblo, mientras el salmista se lamentaba y decía, bueno, ahí nos sentábamos nosotros junto al río de Babilonia. ¿Se sentaban para qué? Para llorar sus penas, para llorar su condición. El Señor les dice a ellos, edifiquen casa, levántense, no se queden ahí esperando que le llegue la muerte. Levántense, edifiquen casa y habítenla. Planten huertos, coman del fruto de ella, porque esto va para largo. Así que ya que ustedes van a estar aquí, pues trabajen, levántense y trabajen. Y es lo que el Señor nos dice a nosotros también. En medio de la tribulación, no sabemos cuánto tiempo va a durar la prueba, ¿verdad? No sabemos por cuánto tiempo, y no podemos sentarnos a esperar a que el Señor cambie la situación. Vamos a sentarnos a esperar, como dice a un versículo, ¿verdad? Estar quieto y ver la obra del Señor. Pero hay gente que lo toma muy literal, ¿verdad? Y se quedan sentaditos ahí, no hacen absolutamente nada. Pero vemos que ese no es el plan del Señor. El Señor quiere que fortalezcamos nuestras manos, que nos levantemos a trabajar. Y mientras esperamos que el Señor obre, estamos por el otro lado trabajando, sirviendo al Señor. A veces es más fácil decirlo cuando uno está pasando por la prueba. Pero, como dice la palabra, si tú que eres fuerte, ayuda a tu hermano débil. Tú que eres fuerte, aconséjalo, anímalo a seguir adelante, a levantarse, porque somos humanos. Así que estamos llamados a animarnos los unos a los otros. Y este versículo lo usó el que escribió Hebreos 12:12, ¿qué dice? Bueno, el 11 y el 12. Hebreos 12, versículo 11 y 12. El primero que lo encuentre.
Ajá. Hebreos capítulo 12, Por la fe versículo. también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz una... Hebreos 12, 12. 12. versículo 11 y 12. Ajá. Yo estaba en- Pero hablaba de lo mismo, mira, recibió fuerza Sara. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto y percibe justicia a los que en ella han sido ejercitados. 12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. 13. Sigo. A ver, Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. 14. no, está bien hasta ahí. Pero vemos como en el tiempo de que escribió estas palabras Hebreo, el escritor de Hebreos, prácticamente él se refirió a este versículo, ¿verdad? A la visión de Isaías, al consejo que le daba Isaías al pueblo. Él se lo está dando también al pueblo de Dios de ese tiempo. Y es el mismo consejo que nos da a nosotros también. Sí, Ani, podríamos pensar de que aquí está hablando también de como de doble referencia, refiriéndose a la venida de Cristo, cuando vino pues, a hacer renacer por ejemplo, como dice, se alegrará el desierto. ¿Quiénes son los, por eso se alegrarán en el desierto? ¿Quiénes eran los del desierto? Podríamos pensar que los olvidados, los que no tomaban parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Amén. Y por eso se florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Podríamos pensar que esto también se refiere a la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando vino a salvar un pueblo, a salvar a su pueblo. Podríamos pensar así también, ¿no? Porque aquí prácticamente está hablando, ¿verdad?, que cómo se va a restaurar el pueblo de Israel nuevamente. Entonces, Sí. podríamos... Bueno, sí, cuando leemos en el versículo 5 también, donde dice que los ojos de los ciegos serán abiertos, dice el Señor, cuando Él entra al templo y Él abre Isaías, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para traer libertad, para darle vista a los ciegos. Así es que por eso era que Él estaba diciendo que, aunque muchas de estas cosas tienen... de estos versículos y estas visiones y profecías tendrían cumplimiento total en el tiempo del milenio, en el tiempo en el que el Señor va a hacer la transición del establecimiento del reino de Dios. Cuando vino Jesús a la tierra, muchas de estas cosas empezaron a cumplirse. Aunque para el pueblo de Israel, como dice aquí, como leímos en Daniel, entonces todo Israel será salvo. El Señor tiene un plan para este pueblo, ¿verdad? Él tiene un plan aparte de la iglesia de Dios. Nosotros somos los bendecidos de que hemos sido partícipes. Y todos aquellos, incluyendo los judíos, que le abren su corazón al Señor, son partícipes de estas bendiciones de la verdadera liberación que viene a través de Jesucristo. Muchos de ellos han cerrado su corazón y no será hasta el final de los tiempos cuando ellos una vez más abrirán su corazón y dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces es cuando ellos van a recibir esta libertad de lo que nosotros hoy somos participantes. Amén. Así es que sí, el Señor ha cumplido muchas de estas cosas con su venida hace 2000 años atrás. Amén. Así es que sí, dice el versículo, a ver. Una cosa que quería que leía acá y me gustaría mencionarlo es que el miedo es una emoción paralizante. Muchas veces cuando estamos en situaciones difíciles, una de las cosas que puede llegar a nuestras vidas es el temor. El temor es algo que la Biblia dice, que es una palabra o una frase que el Señor la dice constantemente: no tengas temor, no tengas temor. El temor nos paraliza y es incompatible con la fe y la confianza en el Señor.
Si nosotros tenemos temor, quiere decir que no estamos confiando en lo que el Señor nos ha prometido. Así es que esto es una de las cosas que tenemos que batallar con búsqueda, con oración, porque a medida que nosotros tengamos una relación más personal con el Señor, que nosotros conozcamos más al Señor, es la manera como podemos superar el temor que es natural en el ser humano. Amén. También un ejemplo grande es el que se le dio un denario, que dice que tuvo miedo y por eso fue y escondió el talento que se le había dado. Lo paralizó. No permitió que él pudiera actuar. Y eso no va de acuerdo con la orden del Señor, con lo que el Señor quiere para nosotros. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas. Imagínate, cuando uno tiene miedo, dice que lo primero que se le aflojan son las rodillas. Así es que el mandato es: afirma las rodillas. Dile a los de corazones apocados: esforzaos, no tengan miedo. He aquí que nuestro Dios viene con retribución. Así es que el incentivo es el saber que el Señor viene y Él es el que nos va a salvar. No es que tenemos nuestra esperanza puesta en La La Land, sino que tenemos nuestra esperanza puesta en el Señor. La promesa es: Él vendrá y Él nos salvará. Amén. Así que mientras tengamos ese conocimiento, pero en el corazón, saber con certeza de que el Señor cumple su palabra y que nosotros no estamos abandonados, no los dejaré huérfanos, dice el Señor, sino que sabemos que el Señor está con nosotros aún en medio de los momentos difíciles. Es poner la confianza en el Señor lo que tiene que quitar de nosotros el temor. Amén. El versículo 5 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ese es un evento que no va a ser solamente espiritual. En el momento que el Señor se manifieste, no solamente son los ojos de los ciegos físicos ni los ojos de los ciegos espirituales, sino ambos. Aquí mismo el mismo profeta Isaías, en otras porciones de la Biblia, Isaías 43:8 dice: sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oído. Así que vemos que aquí se está refiriendo que no son literalmente ciegos y sordos a lo que él está hablando, a lo que se está refiriendo, sino que se está refiriendo a los que teniendo ojos no ven. Ellos mismos están bloqueados, han escogido no aceptar, no creer. En el tiempo de Jesús pasó eso mismo. El Señor les dijo a los maestros de la ley, les dijo: si fuerais ciego, no tendrías pecado. Porque ellos que afirmaban que sabían lo que estaban hablando, y estaban errados, eso los condenaba. El Señor está aquí, Dios está aquí, yo estoy aquí para sacarlo de la oscuridad, del camino erróneo por el que ustedes van. Pero como ustedes dicen, no te necesitamos, nosotros sabemos lo que estamos haciendo, dice el Señor, vuestro pecado permanece. Así que Él lo llamó a ellos ciegos. Si fuera ciego, no tendría pecado. Una vez más, está hablando en un sentido espiritual. Pero cuando vino el Señor, Él le dio solamente vista a los ciegos espirituales. No, también a los... Le dio vista a los ciegos que eran físicamente ciegos también. Así que podemos entonces entender que esto también se manifestó cuando vino el Señor Jesús. Desde ese momento que el Señor vino a la tierra, que Él caminó entre nosotros, estas palabras se empezó a cumplir. Pero tendrá como culminación cuando Él venga por segunda vez, cuando venga una vez más. Así que vemos la bendición del Señor. Dice la palabra que el Señor le dijo, Juan el Bautista, cuando estaba en la cárcel, dice la palabra que comenzó a desanimarse, ¿verdad? Estaba
en la cárcel ya se sentía un poco desanimado, porque las cosas no estaban saliendo como él pensó que tenían que pasar. Él estaba muy animado hasta que terminó en la cárcel. Y mandó a preguntar a uno de sus discípulos, ve y pregúntale a Jesús. Después que él dijo, ¿verdad?, que este es el Cordero de Dios. Palabra de Dios salió por su boca. Él mismo lo declaró, que quita el pecado del mundo. Ahora está en la cárcel dudando si es en realidad el Cordero de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué le mandó Jesús a decir al discípulo que él mandó? Mire que los ojos están viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Así que vemos cómo la palabra de Isaías se está cumpliendo aquí con Jesucristo, ¿verdad? Muy hermoso. Lo más maravilloso es que nosotros estamos viviendo dentro de ese tiempo de cumplimiento de la palabra del Señor, donde nos ha tocado ver cómo el Señor obra de manera poderosa. Amén. Jesús, el Mesías, ha venido a traer la salvación de Dios. Y eso va a estar acompañado, y estuvo acompañado, por un poder milagroso en el que Él obró físicamente y espiritualmente en la vida del ser humano, en la vida de estas personas. Aguas serán cavadas en el desierto. Cuando venga la provisión de Dios, la provisión milagrosa vendrá con ella. Así que no será solamente salud lo que el Señor va a traer con Él, sino que todo tipo de bendición, de provisión va a traer el Señor en ese día. Disculpe, tengo la garganta seca. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. El lugar seco en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y de juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, por torpe que sea, no se va a extraviar, dice la palabra. Camino de santidad, un camino de santidad hecho para el pueblo de Dios. ¿Eso es algo que va a venir? Sí. Eso es algo que ya está, ¿verdad? Un camino de santidad. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino y la vida. Yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Para qué tiempo estará hablando? Estaba hablando entonces Isaías. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Camino de santidad. Hay no sé cuántos han escuchado del predicador Charles Spurgeon. Él escribió esto, dice: el mayor triunfo de la ingeniería es ese que abrió un camino del pecado a la santidad, de la muerte a la vida, de la condenación a la perfección. ¿Quién podría hacer un camino sobre los montes de nuestra iniquidad sino el Dios Todopoderoso? Nadie sino el Señor del amor lo habría deseado. Nadie sino el Dios de la sabiduría podría haberlo ideado. Nadie sino el Dios del poder podría haberlo llevado a cabo. Un camino de la muerte a la vida. Haber estado caminando sobre un solo camino que lleva hacia la muerte, el Señor abrió una desviación. Solamente Dios lo pudo hacer. Pero este es un camino de santidad, dice la palabra. Un camino de santidad. Y no cualquiera puede andar por ese camino. Así que el Señor nos ha dado a nosotros el poder andar por el camino. Porque la santidad, la limpieza, la justificación
viene de Dios. Así que Dios mismo provee el camino, pero Él provee el medio para que nosotros pudiéramos andar por Él. Dice que Él fue el que creó las buenas obras para que nosotros anduviéramos por ella. El Señor provee el camino y Él provee también la limpieza para hacernos dignos de andar por Él. Para todos aquellos que abren el corazón al Señor ahora, tienen la bendición de poder andar por este camino. Y los que no, pues tendrán que esperar, ¿verdad? Tendrán que esperar hasta el final de los tiempos para andar por Él. Es un camino en el que ande por Él no se va a extraviar. ¿Por qué? Porque el Señor va con nosotros. Él va con nosotros. Dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que dice que por más torpe que sea, no se va a extraviar. Ahora, ¿por qué vemos que personas como que se extravían del camino? La realidad, ¿verdad? Vemos personas que empiezan a caminar, pero que de repente se van deslizando y se van saliendo del camino. Se nos olvidan las promesas del Señor. A veces nos quedamos estoqueados leyendo una parte de lo que es la Biblia, pero no profundizamos y escudriñamos todo el resto de la vida. Estos son promesas que fueron escritas, como usted decía a un principio, para nuestra enseñanza, para que recordemos que todo lo que hizo el Señor y todo lo que va a seguir haciendo a través de nuestro caminar. Y esa promesa dice, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo todos los días. Amén. Nos levanta. El que cayere no quedará postrado, porque Jehová lo levanta de su mano. Cuando nosotros conocemos todo eso, no va a haber temor y vamos a seguir hacia adelante, vamos a seguir esforzándonos y siendo valientes. El Señor le dijo a Pedro le dijo, Señor, ¿puedo ir a donde tú estás? Estando en el mar, vio que Jesús venía caminando y había una tormenta. Jesús venía caminando sobre las aguas. Pedro le dijo, Señor, ¿puedo ir a donde ti? Si tú me llamas, yo voy a donde ti. Él salió de la barca porque el Señor le dijo, ven. Y él iba mirando al Señor, iba caminando con pie firme sobre el agua, mirando al Señor. Pero en el momento que quitó su mirada del Señor, comenzó a hundirse. Cuando nosotros quitamos nuestro enfoque, nuestra mirada del Señor, empezamos a ver las cosas alrededor, buscar alternativas, es cuando empezamos a deslizarnos, empezamos a desenfocarnos. El camino sigue ahí, el Señor ha trazado el camino ya. Y nosotros, si nos mantenemos con nuestra mirada en el Señor, si nos mantenemos buscando su dirección, vamos a mantenernos en el camino. Por más torpe que seamos, no nos vamos a extraviar si nuestra mirada y nuestro corazón están puestos en el Señor. Pero cuando nosotros nos desviamos y queremos buscar otras cosas y buscarlas lejos del Señor, a nuestra manera, es cuando nos empezamos a desviar y a buscar alternativas, porque la necesitamos ya, la queremos ya, no queremos esperar la dirección del Señor. Así es que, bueno, por más torpe que sea, dice la palabra, no se va a extraviar aquel que permanezca con su mirada puesta en el Señor. No habrá allí león ni fiera subirá por él. Si es un camino espiritual, porque yo estoy segura que esto no es un camino físico, no es una calle entarbiada física que la vamos a poder ver, sino es un camino espiritual. Es como vimos anteriormente, que camino es el estilo de vida, nuestra manera de vivir. Eso es lo que representa el camino. Pero este es un camino de santidad en el que cada día nosotros tenemos que procurar parecernos más a Dios, más a Jesucristo, nuestro ejemplo principal. Dice que en este camino no habrá allí león, ni fiera subirá por él. ¿Qué representa el león? Bueno, sabemos que el león tiene, a través de la palabra, pues diferente representación. Una que es el león de la tribu de Judá. ¿A quién representa? A Jesucristo. Pero también hay uno que dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Si está hablando de que en este camino de santidad no habrá allí león ni fiera que subirá por él, ni allí se hallará
para que caminen los redimidos. Podemos entonces entender que a este león que se refiere no es un león bueno, sino que podemos entender que tendremos la protección del Señor. Satanás que, bueno, para este pueblo de Israel podemos ver hoy en día y a través de los años que naciones tras naciones alrededor de donde ellos se encuentran han procurado, y lo han dicho, borrar de la faz de la tierra a esa nación, a la nación de Israel. Son personas, son gobiernos que son instrumentos del enemigo, porque el deseo de Satanás es destruir el pueblo de Dios, llámese Israel, llámese la iglesia. Ese es el deseo de Satanás. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero la promesa del Señor es que ellos van a poder habitar tranquilos. Van a poder habitar tranquilos porque en ese camino no va a tener entrada el enemigo. Y aunque hoy nosotros tenemos que entender que el enemigo anda buscando a quien devorar, tenemos la fortaleza y el cuidado del Señor. Hasta ahora, ninguno que ha permanecido en el camino del Señor ha sido devorado por el enemigo, ¿verdad? ¿O ustedes conocen a alguien que haya sido devorado si estuvo caminando en el camino de santidad? Sí, hay una parte de la Biblia cuando le preguntaron a Jesús que por qué los otros se iban, Jesús le dijo, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, ¿verdad? Entonces, también hay otra parte cuando Jesús está hablando de sus ovejas, que nadie las va a arrebatar de su mano. O sea que, aunque el enemigo ande alrededor, pero por donde vamos nosotros no tiene parte el enemigo de intrometerse. Si nos mantenemos en el camino, estamos seguros. Esa es la verdad. Si nos mantenemos en el camino, estamos seguros. Es la promesa que el Señor nos da. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. ¿Cuántos han sido redimidos por el Señor? Entonces nosotros somos los que vamos a estar caminando por ese camino. Estamos caminando por ese camino hoy. Amén. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Ya no habrá nada que interrumpa el gozo. No habrá situación, no habrá nada que interrumpa nuestro gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y a pesar de que pasamos dificultades, la diferencia es que tenemos el gozo del Señor. Amén. Este gozo es perpetuo. No hay nada que lo interrumpa, sino que mientras estemos en este camino vamos a experimentar siempre el gozo del Señor. Dice que ese gozo será perpetuo sobre la cabeza de los redimidos, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. En Apocalipsis tenemos una promesa de parte del Señor. Ya en el capítulo 21, dice la palabra, en 21, versículo 4, dice que cuando lleguemos ya a este momento, dice que el Señor enjugará todas lágrimas de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así es que la promesa del Señor es que llegará ese momento en el que ya no habrá más llanto. Ya esta vida que nosotros vivimos ahora va a quedar atrás, y vamos a entrar entonces a una nueva vida con Cristo en el milenio, y de ahí en adelante dice la palabra que ahí estaremos siempre con el Señor. No sabemos a dónde vamos a ir, ni a dónde el Señor nos va a llevar, pero desde el momento que seamos transformados, estaremos siempre con el Señor. Ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor. Así es que, hermanos, quedémonos con esas palabras de esperanza, con esas palabras de gozo, que si en este tiempo estamos pasando por momentos difíciles, recordemos que el Señor nos ha prometido que estaremos en un tiempo donde nada de lo que nosotros estemos pasando ahora, dice que ni siquiera lo recordaremos, ni siquiera nos acordaremos de todo lo que estamos pasando ahora. Aunque 80 años parezca mucho tiempo, comparado con la eternidad, 80 años la verdad es que no es nada, ¿verdad?
Sí, ya quería referir algo aquí, que debemos, como cristianos debemos saber quiénes somos, que pues lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no fue nomás algo sencillito, sino que fue algo grande para nosotros. Y quería referir el versículo 2, cuando dice, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. Usted sabe que el Líbano era el monte de Sión era lo más hermoso que tenía Israel. Entonces, ¿y ahora quién representa la gloria del Líbano? Cristo es la gloria del Líbano. Dice la hermosura del Carmelo y de Sarón. Era un lugar bellísimo en Israel, en Jerusalén. ¿Quién representa eso? Cristo. Dice, ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura del Dios nuestro. ¿Y qué le dijo Jesús a Felipe cuando le dijo, enséñanos al Padre? Le dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo representaba la gloria del Padre. Entonces ahí vemos claramente cómo las bendiciones que nosotros tenemos, pero que muchas veces no les damos mucha importancia. Amén, amén. Pues sí, hermanos, como les había dicho antes, en el tiempo de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, ellos se saludaban con la palabra Maranata, que quiere decir que Cristo viene. Esa era la esperanza con la que ellos vivían cada día. Recordemos eso, recordemos las promesas del Señor. Que esto nos ayude a nosotros a esforzarnos, a llenarnos de ánimo para seguir trabajando, para seguir adelante, sirviéndole al Señor, que a pesar de las dificultades que estemos pasando en el tiempo presente, recordemos, como dice la palabra, no se comparan con la gloria venidera que hemos recibido de parte del Señor. Esa es la esperanza que tenemos en estos mensajes, en estos estudios que estamos viendo acerca de lo que el Señor nos promete del futuro y que nosotros somos partícipes hoy en el presente. Amén. Que el Señor le continúe bendiciendo, pero antes de terminar, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario más? ¿Pregunta? Ay, gracias. Ahora todo bien explicado. Bueno, que el Señor les bendiga mucho. Muy bonito. Que el Señor les bendiga mucho.